Libro de Éxodo, capítulo 3. Amén. Amén. Dice así, dice, apacentando Moisés las ovejas de Jetro su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Oreb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de la zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Y viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó de Dios en medio de la zarza y le dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo Dios, dijo: yo soy el Dios de Abraham tu padre, el Dios de Isaac, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego Jehová: bien, he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Escucha, para el que piensa que Dios no lo escucha, que sus oraciones no han subido al cielo, aquí dice: he oído el clamor de mi pueblo y he conocido sus angustias, dice el Señor, y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y para sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. ¿Vieron? ¿Vieron que el Señor dijo: he descendido para llevarlos a un mejor lugar, a una tierra prometida? Y he visto su opresión y he descendido para librarlos. Ven, por tanto, ahora te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, a los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios: heme aquí, envíame a mí. Amén. ¿Cómo así? ¿Quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Amén. Y Dios le dice: ven, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Amén. Dejémoslo hasta ahí. Y quiero decirte algo, porque sé que en el corazón de algunos durante esta semana ha estado: bueno, Señor, ¿y cómo? Yo sé que te dije: heme aquí, Dios. Yo sé que te dije: estoy dispuesto a ir por mi familia, estoy dispuesto a ir por mis amigos, Señor, estoy dispuesto a predicar. Pero, ¿cómo, Señor? ¿Cómo? ¿Qué hago? Y quizás no es esta semana, quizás ha sido siempre: Señor, es que no sé cómo. Zacarías 6:4 dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Esa es la respuesta. Usted necesita saber que es con su espíritu que usted va, que no es en sus fuerzas, que no es en lo que piensa, que no es con una estrategia. Entonces se siente: voy a hacerlo así, así, así. No. Conocemos la vida de Moisés. Moisés nació en la época más difícil que podía un hombre nacer, porque todos los varones que nacían los estaban matando.
El pueblo de Israel de los hebreos estaba creciendo y los egipcios estaban viendo y dijeron: no, estos hebreos se están multiplicando mucho y de pronto se hacen más fuertes que nosotros y un día nos sacarán hasta de nuestro territorio. Seamos sabios, dijo Faraón. Entonces les pusieron unas cargas y lo que hicieron fue: todo varón que nazca sea muerto. ¿Saben que eso no es algo de hoy en día? El diablo siempre ha querido acabar con la vida. Por eso los abortos, y entonces salen a marchar, que por el aborto, que porque les permitan que una cosa. El diablo siempre ha querido acabar con las vidas. Y eso, Moisés nació en ese tiempo, y dice Hechos 7 que fue agradable a Dios. Dice que Moisés fue agradable a Dios. Y también fue agradable a sus padres, porque ellos decidieron cuidarlo 3 meses. Que nadie se entere que yo tenía un hijo. Y lo cuidaron de los vecinos, lo cuidaron de que nadie se enterara. Pero dice que ya 3 meses, ya el niño llorando, ya los vecinos quizás se estaban dando cuenta que había tenido un bebé, ¿cierto? Entonces, ¿qué hicieron? Dice que en un carrizal lo echan al río. Y cuando Dios tiene un plan, todo lo apareja. O sea, los planes de Dios son perfectos. Porque dice que cuando pusieron al niño en la canasta, dice que en esas bajó a bañarse la hija de Faraón y escuchó el bebé llorar. Y dice que abrió y lo aprovijó, lo tomó como suyo. Tanto era de Dios que vino María, la hermana de Moisés, y le dijo: yo tengo a alguien que puede cuidártelo, que puede criarte al niño. Y ella le dijo: bueno, llévalo. ¿Sabe quién crió a Moisés? Su madre. A veces pensamos: no, lo crearon allá en el palacio. No, su madre lo crió. Claro, llegó a una época en que ya debía estar con Faraón y con toda esta gente, y él estudió allá. Yo me imagino que fue criado como un guerrero. A lo último lo pusieron a entrenar, le pusieron a estudiar, ¿cierto? Porque él pintaba para ser el próximo Faraón, ¿cierto? Acuerde que era una dinastía. Entonces cuando moría seguía el hijo. Y entonces Dios, y eso comenzó a crecer en el corazón de Moisés. Yo me imagino que su madre le dijo: mira, toda esta historia, yo creo que Dios tiene un propósito contigo. Y todo eso fue llenando el corazón de Moisés. ¿Por qué lo sé? Porque dice que Moisés un día le dio por ir a visitar a sus hermanos. Pero si él era un adoptado de los egipcios, ya no eran hermanos de allá. Pero él sabía su corazón dónde pertenecía. Y dice que fue, y un egipcio estaba maltratando a un hebreo. Entonces él, lleno de ira, mató al egipcio. Pero dice la escritura, en Hechos 7:25, dijo: pero él pensaba que sus hermanos, ¿quiénes eran sus hermanos? Los hebreos. Él pensaba que los hebreos entenderían que Dios les daría libertad por mano suya, mas ellos no lo entendieron así. ¿Por qué no lo entendieron? Porque volvió al otro día y otro hebreo estaba maltratando a otro. Y le dijo: ¿por qué maltratas a vuestro hermano? Entonces le dijeron: ¿qué? ¿Quién te ha puesto por juez sobre nosotros? ¿O piensas matarme como mataste ayer al egipcio? Y dice que Moisés se angustió, y esas palabras llegaron a Faraón, y Moisés tuvo que huir. ¿Sabes que hay algo? Y es que el llamamiento empieza en usted. O sea, algo se empieza a gestar en ese corazón. Porque a veces me han preguntado, y sé que nos hacemos la pregunta: pastor, pero ¿cómo entender para qué sirvo yo? O sea, ¿yo cómo voy a entender qué ministerio tiene Dios para mí? Escucha tu corazón. Escucha eso que Dios ha puesto en ti.
Porque Moisés sabía y Dios va a libertar al pueblo por mano mía. Y ahí está José. ¿Saben que José comenzó a Dios a gestar el llamado a través de los sueños? Vino y le mostró unos sueños. Y yo te digo, pastor, es que les voy a dar un ejemplo. Mire, cuando yo conocí a la edad de los 21 años al Señor, yo llegué y vi jóvenes predicando desde el púlpito. Y eso empezó a arder como que, ay, qué bueno algún día yo poder estar predicando la palabra. Y no se imaginan quién era yo. Yo era, soy una persona tímida. Pues que usted me ve acá hablando, predicando, dale la cara a Noelia. Usted me ve predicando y usted dice cuál tímido, cuál cosa, pero sí. Es que una cosa es uno estar bajo la unción y otra cosa es usted estar ante una multitud. Y yo siempre he buscado esconderme en una reunión en el trabajo. O sea, entonces es parte. En el colegio yo me era dificultoso salir a exponer. Pero cuando llego allí, el Señor puso eso en mi corazón. Y entonces dirá alguno, no, yo no he sentido ese deseo de predicar, no en el púlpito. Pero por ejemplo la hermana ya ese deseo de ayudar, esa compasión por las almas. Tú sientes, si tú ves un joven o tú ves un niño y sientes compasión, sientes tristeza, eso es parte del llamado. Ese deseo de servirle a la comunidad, de servirle a las personas, eso es un llamado. Es que Dios no nos puso a todos para predicar, no nos puso a todos para adorar, como estas chicas lo hicieron esta mañana. Pero hay algo. Usted se identifica con algo en su corazón, y eso lo pone el Señor. Nadie más sabía, solo yo sabía que deseaba predicar. Cuánto deseaba, yo me imaginaba ya, pero después pensaba yo, uy, no, cierto. Pero el llamado empieza porque los propósitos nuestros comienzan en Dios y Dios va gestando eso en nosotros. Pero hay algo que debemos entender, y a eso es lo que Dios le hablaba también a Juan de esta mañana. Hay algo que debemos entender, porque Moisés no lo había entendido, que no es con ejército ni con fuerza, sino con su espíritu. ¿Cómo así? Vamos a ver la historia de Moisés. Él sabía del llamado. Él sabía que Dios tenía un propósito, primero en haberle guardado la vida, segundo en haberlo puesto allá ante Faraón. Quizás él dijo, no, por eso me armó como un guerrero valiente, como alguien del ejército que pudiera dominar y que pudiera sacar al pueblo. Entonces por eso mató al egipcio. Él dijo, no, ya con esta muerte ya los hebreos saben que estoy de parte de ellos. Pero no es así. Cuando nosotros lo hacemos en las fuerzas, vamos a fracasar. Cuando tú lo haces cuando tú lo haces por tu cuenta, necesitarás tus fuerzas y aún así perderás. Pero cuando lo haces con el Espíritu de Dios, necesitarás rendición y siempre vencerás. ¿Lo entienden? Que no es la fuerza sino el corazón, que no es la fuerza sino mi rendición. Y dice que entonces tuvo que huir, y entonces ese hombre que tenía el llamado salió y huyó hacia Madián, porque no entendió, y por eso le tocó vivir el proceso en el desierto. Sé que algunos han pasado por acá. Alguno dirá, no, yo no he pasado por ahí, yo no he pasado. Pues
prepárate porque por allí pasarás. Porque allí lo primero que pasa es que Dios va a doblegar tu orgullo. Dios tiene que doblegarnos el orgullo. Lo que Dios tiene que hacer es quitar el orgullo del corazón del hombre. Cuando Dios le dio los sueños a José, parece que se infló un poco más. Él era el ¿qué? La ñaña del papá, ¿cierto? El consentido. Era el que no me lo toquen. El que cuidaba a ese niño que nosotros siempre conocemos, que cuida, no lo dejan juntar con nadie, lo protegen, no lo dejan jugar. Ese. Y viene Dios y le da 2 sueños. Salió todo contento. Dios me dio unos sueños. Imaginen que soñé que estábamos espigando y que la espiga de ustedes se doblaba ante mi espiga. Y dice que sus hermanos le cogieron más que envidia y rabia. Ya no podían hablarle tranquilo, de la manera calmada. ¿Por qué? Porque su orgullo se había inflado. Entonces Dios tiene que permitir que este hombre fuese vendido a tierras extranjeras, lejos de su padre, lejos de su familia, porque necesitaba trabajar en su corazón. Y muchas veces las cosas que has pasado es porque Dios tiene que trabajar en tu corazón antes de que le puedas servir a Él. Porque si Dios no trata el corazón, escuche, tú puedes tirar todo a la basura. Tú puedes tirar tu llamado a la basura. Entonces Moisés llega a un lugar y Dios tuvo que llevarlo a pastorear los animales de Jetro. Quizás pueden ser las ovejas los animales más torpes y dependientes de la dirección del ser humano. Son torpes. Por eso está que la que le quiebran el pie, que la que amarran, que la que llevan en hombros. Entonces Moisés le tocó aprender a dejar la ira pastoreando esas ovejas. Yo me imagino los primeros días son un caos. Yo creo que le quebró la pata a todas con esa explosión, pero era necesario, porque el proceso, si sirves al Señor o si servías al Señor, tú estás entregando lo mejor de ti y de repente todo se acaba. De repente, aún quizás la pasión por Dios, todo menguó. Las situaciones adversas que has vivido, todo han apagado esas ganas de servir al Señor. ¿Cierto? Pasa. Oiga, a mí me pasó. A mí me pasó como a José. Yo ya predicaba, servía al Señor, Dios me usaba. Un servicio que fue lleno de unción. Allá estuvieron las hermanas Alexandra. Un servicio lleno de la gloria de Dios. A los días llegó una predicadora a la iglesia y recuerdo que estaba ministrándonos y estaba allá y salimos todos a los jóvenes, y entonces tomó mi mano y me dijo: sobre ti Dios ha puesto el manto de José, ese manto de unción. Y yo, wow, gloria al Señor. Hermanos, porque dígame quién no se pone contento y se pone así cuando alguien le digo: usted cómo está de hermoso, de hermosa hoy, ¿cierto? Uno como que uy, pues yo casi siempre no me entero. Pero uno se siente, es que a todos nos inflan el orgullo cuando nos dicen que estamos bonitos o bonitas, cuando estamos bien. Ahora, cuando tú estás ministrando, cuando tú estás haciendo las cosas bien y Dios te dice, te da el manto a ti, eso es orgullo, hermano. Y yo no lo entendí. Y comenzó un proceso después, porque
Claro, uno toma el manto muy contento, ¿cierto? Gloria al Señor. Pero si tomas el manto de José, prepárate para la traición que vivió José. Y pasó, a partir de ahí pasé un proceso 5 años. Ya el predicador, el que se sentía allá, ya no predicaba, ya no servía, y lloraba y preguntaba al Señor y quería salir de aquel lugar, pero no entendía que tenía que pastorear ovejas. No entendía que tenía que pasar ese proceso. Era necesario. Y a veces es necesario que Dios doblegue tu orgullo. Una vez un predicador Dios lo usó y ese día predicó como nunca. Dice que fue tanta la unción, el poder, y cuando bajó, llegó un hermano y le dijo a los hombres: uy, qué buen sermón has predicado hoy, qué unción hay sobre tu vida. Y le dijo él: tranquilo, que Satanás ya me lo dijo en el altar. Porque no somos nosotros, y a veces se nos olvida. A veces se nos olvida que no somos nosotros. Entonces nos dicen ese sermón tremendo y el corazón se va llenando de orgullo, cuando todo es de Dios. Entonces dice que Moisés pasó 40 años. Entonces dice que un día venía pastoreando las ovejas por el desierto. No sé ni por qué las iba pastoreando por allá. En el desierto no hay hierba, pero él iba. Y dice que de repente él vio una zarza ardiendo allá. ¿Saben que él se asombró no porque vio la zarza arder? Porque en el desierto es común ver árboles arder, zarzas ardiendo. Lo que lo impactó fue que la zarza no se consumía. Él ardía y no se consumía. Entonces dice que él dijo: voy a ir a ver por qué la zarza no se consume. Y lo miró Dios y le dijo: Moisés, Moisés. Y le dice: quita tu calzado, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y le dice el Señor: mira, yo he oído el clamor de mi pueblo y he descendido para librarlos. Y le dice el Señor: Moisés, ven, por tanto te enviaré a la nación de Egipto para que saques a mi pueblo. ¿Y cuál fue la respuesta de Moisés? ¿Quién soy yo para que vaya Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Eso me pasó. De repente, 5 años después, el Señor me da la salida de aquel lugar. Y yo dije: ya ni ministerio, ya ni siquiera pensaba en ministerio, ni siquiera pensaba en predicar, ya no pensaba en nada, ni quería nada. Solamente quería paz en mi corazón, quería descanso, quería tranquilidad, quería saber que Dios estaba conmigo. Y eso le pasó a Moisés. Dios se olvidó de mí. Ya mi familia me imaginará muerto. El llamado que tenía lo eché a perder, ¿cierto? ¿Ya para qué? Entonces Moisés le dijo: no, ¿quién soy yo para que vaya? Porque dice el Señor que el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Él se enalteció y Dios lo humilló, pero ahora ya estaba humillado y Dios quería enaltecerlo, como quiere hacer con nosotros, como quiere hacer contigo. Porque el orgullo tiene que salir del corazón. El rey Usías fue el segundo rey más próspero después de Salomón. El reino más próspero que hubo en ese tiempo en Israel fue el de Salomón, y después el de Usías.
Dice que fue llamado amigo de la agricultura. Dice que habían ingenieros que inventaron armas, que armaron torres, que sacaron agua, o sea, hicieron un montón de cosas. Porque cuando la unción de Dios viene, no solamente tiene que ver con lo espiritual. Tus hijos van a tener mejores oportunidades, universidad, mejores empleos. A veces pensamos, no, es solamente en lo espiritual, y no. Dios quiere transformar. ¿Por qué los hijos de Dios no pueden tener buenos cargos en esta ciudad o en el país? ¿Por qué no pueden soñar? Pero a veces nosotros pensamos que es solo lo espiritual. Pero dice que entonces el rey Usías, él ya 50 años, y él dijo, pues todo lo que he hecho, todo lo que he creado, y dijo, yo puedo hacer lo que quiera. Y dice que un día le dio por ir a ofrecer ofrendas al altar, cosa que solo le tocaba al sacerdote. Y él dijo, pero yo soy el rey. Entonces tomó el incienso, tomó todo y fue y ofreció sacrificio. Y la escritura literal dice, mas cuando ya era viejo, su corazón se enalteció para su ruina. 50 años haciendo lo mejor, y en el último tiempo perderlo. Porque dice que le vino lepra. ¿Saben qué hacían con los leprosos? Tenían que sacarlos lejos de la gente, tenían que excluirlos. 50 años en el palacio y los últimos 2 en una casa afuera, lejos de la población, lejos de todo. ¿Por qué? Por el orgullo. Por eso hay que sacarlo, por eso hay que rendirlo al Señor. Ahora llegamos al estado que parece que hemos sido acabados. No, Dios, yo ya no soy capaz, yo ya no me imagino predicando, yo ya no siento la unción, yo ya no siento esto. Y eso le respondió Moisés, yo no soy el ideal. Muchos piensan, no, es que el ideal es el pastor. Si el pastor va y ora, va a caer gloria. ¿Pero por qué? Porque si Dios te ha ungido a ti, dice que estas señales seguirán a los que creen. Si Dios nos ha dado autoridad. Y después, eso le dijo Gedeón, Señor, yo, ¿cómo voy a ir a salvar a Israel? Mi familia es pobre en Manasés, y yo soy el menor de la casa de mi padre. ¿Cómo? Es que a veces le hacemos preguntas al Señor, pero ¿cómo voy a ir yo? ¿Cómo? Cuando sabes que el Señor te llamó a ti y quiere utilizarte a ti. Cualquiera puede decir, Señor, vayan, pero yo no, Señor. Y el Señor dice, ahí, cuando me dices yo no puedo, es cuando estás listo. Moisés pensó, no, yo no puedo. Yo le digo, es que ya estás listo, Moisés. En este momento es que estás listo para ir, porque estás reconociendo la incapacidad tuya de ir a hacer lo que Dios te ha llamado. Cuando no eres autosuficiente, como nos lo compartía la hermana de la iglesia La Odisea. Cuando sabes que en ti no hay poder para derrotar al enemigo. Fue ahí cuando Moisés se convirtió. Cuando ya era un pastor. Cuando él pensaba, no soy capaz, Dios le dijo, estás listo. A ti que tú le dices al Señor, Señor, no, es que yo no me veo. No, Señor, es que yo, aunque hay pasión, no, Señor, yo no soy capaz. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres. Y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne. Aquí no hay que los profesionales, bueno, damos gloria a Dios por la nueva especialista. Felicitaciones. Pero todos dirán, no, yo si acaso llegué hasta tal grado, si acaso esto. Ni muchos poderosos, no, yo no tengo influencias. ¿Cómo voy a influenciar yo? Ni muchos nobles, no, yo no soy hijo de ricos. Sino que de lo necio. ¿De qué? De lo necio. De lo necio de Dios.
del mundo, escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y de lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y de lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Porque no es con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová. Y es cuando llega la pregunta de Moisés. Es que, ¿sabes qué, Señor? Ellos no me van a creer. Ellos no me van a creer, Señor. Yo llego allá y ¿qué les digo? Que quién me envió. Porque tú ves la unción que hay en los demás. Tú ves cómo Dios usa al uno, cómo usa al otro, y cómo para la gloria de Dios, cómo alaban de hermoso. Pero tú no. Tú no ves eso. Entonces respondió. Entonces Moisés le dijo: yo no me creerán ni oirán mi voz. ¿Y sabes qué le dijo el Señor? ¿Qué tienes en la mano, Moisés? Ay, Señor, una vara. Y el Señor le dijo: echa la vara. Y dice que la echó en tierra y se convirtió en una culebra. Y Moisés subía de ella. Entonces le dijo Jehová: extiende tu mano y tómalo por la cola. Y dijo: por esto creerán que yo te he aparecido. Cuando tú dices: Señor, no sé, ni me van a creer por lo que hable, Dios te dice: yo te unjo, yo te doy los dones, yo te doy los talentos. Entonces hemos visto que Dios nos ha ungido y te ha dicho: Dios te ha dado poder para sanar, te ha dado poder para hablar, te voy a respaldar cuando lo hagas. Y le dice: si no, mete tu mano en tu seno. Y lo metió, y dice que salió y era leprosa. Dijo: vuelve a meter. Y le dice el Señor: por eso te creerán. Si aún no creen a las dos primeras señales, tomarás aguas del río, derramarás en tierra y se cambiarán aquellas aguas. Y el Señor le dice: por esto te creerán. ¿Saben qué? Aquí tenemos varios soldados, ex soldados. Otros que fuimos valientes y nos fuimos por allá, ¿cierto? También. Pero, ¿qué pasa? Cuando usted llega a un ejército, usted llega, ¿cierto? Sin nada. Se va sin nada. ¿Sí o qué yo? No se va sin nada, no tengo nada acá, nada. Pero llegas allá y ¿qué te entregan? Una dotación, ¿cierto? Y entre tu dotación hay un arma, porque con esa arma tú vas a ir a enfrentar al ejército enemigo o al equipo contrario, ¿cierto? Entonces esa dotación, ¿quién la provee? ¿Quién la provee? El ejército. ¿Por qué piensas que Dios te está enviando a un lugar o a hacer algo y no te da la dotación? Cuando Dios envía a alguien, Dios lo unge para ir a ese propósito. ¿No te creerán, Moisés, a la palabra? Bien. Echa la vara, mete tu mano, saca las aguas del río. ¿Por qué? Porque entonces te creerán. ¿Sabes qué dijo Pablo? Yo doy gracias a Dios que yo no fui con sabiduría humana a ustedes, porque en ese tiempo había un espíritu de filosofía y entonces eran elocuentes y salían y se expresaban hermoso y las cosas era algo pulcro, todo sonaba muy bonito. Y Pablo dijo: gracias a Dios yo no fui a ustedes con palabra de sabiduría humana, sino con poder del Espíritu de Dios. Hoy estamos en la generación más incrédula. Esta es la generación más incrédula sobre la historia de la humanidad. Nosotros necesitamos más que palabras para ir a convencer de que Dios es bueno.
Nosotros necesitamos señales, prodigios, maravillas. Necesitamos la sanidad, necesitamos la unción, necesitamos la palabra de ciencia, la palabra profética. Porque muchos se van a convertir es cuando vean que Dios los sanó, que Dios obró en ellos, que Dios los restauró. Y Dios lo sabe. Y por eso Pablo le dijo: gracias a Dios que no fue mi palabra, sino el poder del Espíritu Santo. Pablo sí entendió que no era con ejército ni con fuerza, sino con su espíritu. Cuando tú vienes a Dios, o cuando Dios te llama, Él te dará lo necesario para que hagas su obra. Y Moisés, después de que vio las señales, ¿sabe qué dijo? Ay, Señor, no. Ay, nunca he sido hombre de fácil palabra. Él está diciendo: no, yo ni sé hablar. Yo ni sé hablar, Señor. ¿Y sabe qué le dice? Ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque yo soy tardo en el habla y torpe de lengua. Y Jehová respondió: ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Ahora pues ve, yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Y le sigue diciendo: no sé. Y le dice el Señor: no conozco yo a tu hermano Aarón, pero no, voy a dejarlo así un momentico. Entonces viene uno, Moisés le dijo: Señor, yo soy tardo en el habla, yo soy tartamudo antes y desde que hablas a tu siervo. Entonces muchos le dicen: Señor, mira mi discapacidad. O Señor, mira mis problemas, Señor. Es que tengo tantos problemas que no me puedo enfocar en lo tuyo, Señor. ¿Sabe qué es la excusa de muchos? Que hasta que Dios no le resuelva la vida, no le van a comenzar a servir. Eso es lo que Moisés le estaba diciendo: ni antes ni desde que hablas a tu siervo. Como quien dice: quítame esto y ya pues puedo ir a hablar. Pero el Señor le dijo a Pablo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu... ¿En qué? No, en mi debilidad. Diga: en mi debilidad. Ahí es que Dios se glorifica. Cuando tú no puedes, Él puede. Moisés, esto es lo grandioso, que no importa cómo estés, que no importa cómo vivas, que no importa los problemas que tengas, tú tienes que servirme, porque ahí es que yo me glorifico. Porque muchos van a verte: ¿cómo es que tú con esos problemas y vienes a orar por mí? Entonces eso va a generar muchas veces en la otra persona: yo también puedo levantarme. Porque es que te viene un problema y tú te acabas y dices: no, que Dios se olvidó de ti. Porque cuando estamos sumergidos en el problema, no vemos que hay gente que está peor que nosotros. Y tú dices: no, es que Dios se ensañó conmigo. Y cuando hay alrededor tanta gente sufriendo, muriendo, desesperados, pero tú te mueres por eso. Entonces Moisés le dijo, antes Dios le dijo: porque no es con ejército ni con fuerza. No lo dice ahí, pero sé que Dios le estaba refiriendo a eso. Porque Dios le dijo: yo estaré contigo, Moisés. Yo te envío, yo lo voy a hacer a través tuyo. Y Moisés le dijo: ay, Señor, ya, envíate, ruego. Le rogó: Señor, envía a otro por medio del que debas enviar. Entonces se enojó Dios. ¿Cuántos quieren que Dios se enoje? ¿Cuántos quieren que Dios se enoje? No. ¿Ninguno? Entonces, ¿por qué no atendemos a la voz del Señor? Y le dice el Señor: no conozco yo a tu hermano Aarón. Él es levita, que habla bien. Y dice: él saldrá a recibirte, y al verte se alegrará su corazón. Y tú le hablarás a él, y pondrás en su boca las palabras, y yo estaré con tu boca y la suya. Y os enseñaré lo que hayas de hacer. Y él hablará por ti al pueblo, y te será a ti en lugar de tu boca, y tú serás para él en lugar de Dios.
y tomarás en tu mano la vara y harás señales. Nuevamente Moisés le dijo: Señor, no, te ruego, Señor, yo no, Señor, no más, yo no. ¿Sabes qué le dijo Dios? Se enojó y le dijo: ¿sabes qué? Aarón saldrá a recibirte. Y Dios termina enviando a otro. Muchas veces Dios va a enviar a otro, o en tu lugar, o vas a pasar como Moisés, que te puso a otro junto a ti. Y alguno dirá: gloria a Dios que puso a alguien para que me apoye, y vamos en el nombre de Jesús. Pero mi hermano, eso no fue una buena decisión, porque Dios lo estaba llamando, era a él. Y aunque Aarón le ayudó a Moisés a hablar a Faraón, fue el hombre que más adelante llevó a la nación a la idolatría. Eso fue lo que hizo Moisés. Eso lo provocó Moisés, porque se sintió indigno, porque no atendió el llamado. Porque cuando Dios te llama a ti y tú no le haces caso, Dios levantará a otro, o Dios te pondrá a otra persona, pero que no vaya a ser tu talón de Aquiles esa decisión. Porque no es con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu. Dios no necesita tus dones. No es que yo vea, Señor, ahí hay más preparados, ahí hay gente que sabe más la palabra, que retiene más. No, es que Dios no necesita. Dios necesita es tu corazón. Porque hay unos que quizás necesitan un milagro y Dios lo hace por ti. Hay otros que necesitan que tú le saques la Biblia y le digas: mira, Dios te dice esto y esto y esto. Pero hay otros que solamente contarás tu experiencia, y con eso conmoverás su corazón. Algunos le han dicho: Señor, ¿cómo? ¿Qué hago? Yo también le pregunto todos los días: Señor, dime qué sigue, dime hacia dónde, dime cómo. Pero no como no soy capaz o no voy a hacerlo, no, sino aquí estoy. ¿Hacia dónde sigue? ¿Qué sigue, Señor? Pero no como Moisés, que le dijo: no, envía a otro. Entonces le digo: yo no soy digno, yo me morí, Señor, yo, Señor, tengo estos problemas, Señor, no, yo porque no. Tú disponte, tú disponte. Eso es lo que Dios dice: dispónganse, porque yo quiero hacerlo a través de ti. Quizás alguno Dios lo llama y quiere transformar su vida, pero le cuesta. Entonces viene una vez y vuelve y se va por allá. Hay unos que no se sienten dignos, entonces como que: no, es que usted no sabe quién soy yo, usted tampoco sabe quién soy yo, pero yo sí sé quién es Dios. Yo sí sé el amor que hay en Él. Yo sí sé lo que Él quiere hacer. Yo sí sé lo que Él puede hacer. Y Él lo único que te está diciendo: ríndete a mí. Hermanos, para aquel que no entiende cómo, Dios le dice: con mi espíritu. ¿Saben que esas palabras me las dio el Señor una vez que el Señor vino? Keren nos compartió ese día, y antes de iniciar las palabras de ellos, Diego, el Señor pone en mi corazón estas palabras: no es en tus fuerzas. Estamos iniciando, es con su espíritu. Porque cuando uno está en las fuerzas, uno: Señor, ¿cómo? Señor, ¿dónde? Señor, muéstrame. Señor, ¿qué hago? Señor, una cosa. Y olvidaba. Y muchas veces me levantaba, quizás no dormía bien y me levantaba a arreglar, pero necesitaba ir a su presencia. Porque cuando yo voy a su presencia, ya sé que todo está bien,
que Él hará como quiere y que Él obrará en quien quiere, en quien esté dispuesto. Yo simplemente trato de seguirlo. Entonces no siempre creas que tengo que poner las manos sobre ti, porque Él está orando. Entonces yo me estresaba, Señor, esta palabra ya la prediqué. ¿Saben que esta la habían predicado el 1 de febrero? Hace poco. Y yo ya no le digo, Señor, ¿por qué otra vez? ¿O qué van a decir? No. Alguien necesitaba escuchar el llamado. Alguien necesitaba escuchar. Entonces yo le digo, si Él lo quiso hacer, yo lo hago y yo lo sigo. Porque cuando yo me dispongo, Él obra. Nosotros somos esa vasija de barro, no el contenido. No somos el contenido. Simplemente la vasija y listo. Pero ¿qué es lo que tomamos? El contenido. ¿Qué es lo que disfrutamos? El contenido. Y el contenido en este caso es Dios. Ponte de pie. Gracias. Quiero terminar con eso acá. Entonces respondió Dios y habló a Zorobabel y le dijo: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Muchas cosas por conquistar, muchas cosas por iniciar, pero Dios lo que está deseando es tu corazón, es tu rendición. Y el día en que tú te dispongas, Dios va a comenzar a obrar a través de ti. Dios te bendiga. Amén.